Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar una sección de preguntas médicas. Aquí estoy con el doctor David y con el doctor Guillermo. Entonces, te continúo. Son preguntas que encontramos en internet que se ha hecho la gente, que vimos en TikTok o que nos han preguntado. Que nos están preguntando, la verdad, nada más fueron como dos. Pero las demás las encontramos en TikTok, en Facebook, así en publicaciones. Entonces las recopilamos para responderlas. Ajá, claro. Sí, porque la verdad es que casi nadie nos ve, pero la intención es de que nos empiecen a ver. Es empezar, es pensar. Hay que ser humildes. Es lo que usted siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar. ¿O te da pena? O te da pena. Por ejemplo, David, ¿qué pasa si me meto una botella? Esa fractura de periné. Fíjate que en ese tema tengo una amplia experiencia. Como médico, principalmente. Como médico, no se espanten, compañeros. Entonces, recopilamos varias preguntas. Como les digo, a lo mejor no son tantas de las que nos hicieron a nosotros, pero encontramos varias en TikTok y en Facebook que suele preguntar la gente. Pero si tienen alguna pregunta en la que tengan curiosidad o duda o que les haya pasado, lo pueden dejar en los comentarios para contestarlo en una siguiente sección. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver, pregunta número Pero uno. ¿cómo? Empezamos de que... Tíralo al aire. Tírala y Ajá. damos nuestra opinión, Ok. a ver. Al azar, así. Bueno, aquí tenemos una lista de... A varias lo mejor preguntas. ni sabemos la respuesta. Ajá. Lamentamos. La inventamos. El doctor es muy bueno para inventar, así que La cuidado. neta sí. Cuidado. Ok. Ahorita, como probablemente hayan visto, ha empezado muy fuerte las campañas de vacunación otra vez. Y qué bueno, ya hacía falta. Esas campañas de vacunación se están ya haciendo en parques públicos, escuelas, entonces está habiendo algunas reacciones por las vacunas. Esa pregunta la sacamos de una publicación de vacunación. ¿Es normal tener fiebre si me vacuné? Sí. Pues sí, digo, realmente el inocularte con una Es que es vacuna, una cepa, o sea, básicamente son virus vivos atenuados a Así veces es. y puedes tener una reacción. Si lo quieren ver muy resumido, una vacuna... Si lo quieren ver así, una vacuna es un suero que tiene el cuerpo de un virus, te lo meten en el cuerpo para que el cuerpo lo reconozca, para que cuando a ti te dé la infección, el cuerpo ya sepa combatirlo. O sea, no previene la enfermedad, hace que la reacción sea menos O intensa. sea, te expone a una como microdosis del virus, Sí, por así decirlo, y te genera lo que viene siendo la defensa. Así es, entonces sí, es normal que te dé fiebre, sobre todo en las primeras 48 horas, es más común en niños. Si la fiebre empieza después de 72 horas, hay que reportarlo y generalmente eso ya no es por la vacuna. En las primeras 48 horas hay que ir al hospital, se reporta, se toma como un reporte epidemiológico, pero es algo esperado. ¿cómo se llamaba eso? ¿Era un ESAVI? Evento asociado a vacunación, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo las siglas, Sí, pero sí, sí. es un evento asociado a vacunación. Pero son normales, se reportan, sí, para tener el registro por si acaso, pero en su mayoría no hay gran tema. Sí. Regularmente esta preocupación viene más asociada a los niños, ¿no? Los papás primerizos o no primerizos. Pero sí, Leo, regularmente es como una respuesta de tu cuerpo. Está haciendo como su copia de seguridad para protegerte en una ocasión, en una siguiente ocasión. Hay un miedo muy grande en la población general en la fiebre, con la fiebre, mejor dicho, cuando se trata de niños. No le tengan miedo a la fiebre, no adelante hablamos de eso. Siguiente pregunta. ¿Qué número va a utilizar ERCOT? El 7, el 7. Se lo pregunta la el gente, güey. 7, el 7. La gente se lo está preguntando. Esta sí va más para temas de urgencias porque hay A ver. gente que llega a ir a consultar urgencias por estas situaciones y preguntan, ¿cuándo debo preocuparme por un dolor de cabeza? Cuando tiene alteraciones neurológicas, o sea, convulsiones, visión borrosa. Ok, Sobre todo hay otros datos de alarma, como por ejemplo que tenga un patrón muy persistente, que sea de predominio matutino, que se asocie con alteración en el estado de conciencia, como confusión, que la intensidad sea severa o que se acompañe de otros síntomas, ¿no? O sea, más generales como pérdida de peso, sudoración nocturna. O simplemente que sea muy, muy intenso. O sea, se reporta incluso el peor dolor de tu vida. Y eso mismo esté desencadenando toda la sintomatología. O sea, con el simplemente hecho de tener un dolor tan intenso que no te permita ni estar estable, yo creo que ya es un motivo para ir a Sí, porque recordemos que hay cefaleas primarias, o para el conocimiento de la gente, cefaleas primarias, que es propiamente un dolor ocasionado por un factor propio de tu circulación cerebral. la cefalea, que es como se conoce el dolor de cabeza, es un síntoma muy inespecífico. Poder diagnosticar algo únicamente por dolor de cabeza, la verdad, no se hace.
Lo que sí es que hay diferentes tipos de cefalea. Por ejemplo, la más común es la cefalea tensional. Esta es muy común en mujeres en su adolescencia, 20 años, y es un dolor de cabeza opresivo, como si tuvieras una diadema. Esa, generalmente tomando medicamento para el dolor, responde muy bien. Contrario a los más incapacitantes, como pudiera ser una migraña. Una migraña. Pero lo importante de estos es que son episodios que pasan recurrentemente, o sea, no son de primera vez. También no hay que normalizarlo, o sea, también puede ser una hemorragia, Ah, pero bueno, sí. estamos hablando de un dolor demasiado intenso. Sí, es que aquí sería más saber cuándo Ir a urgencias. Sí, exactamente. Yo pensaría que básicamente cuando ya traes síntomas neurológicos acompañantes, ahí ya es un motivo. Sí, y si el dolor es crónico o ya lo conoces, generalmente tomando el medicamento que ya tienes, no O darle suele un haber seguimiento, problema. puede ser una respuesta. migraña Sí. diagnosticada. O en una cefalea tensional también saber la causa, a veces es el estrés. Insomnio. Entonces, ¿cuándo debes preocuparte? Como ya dijeron, alteraciones neurológicas o un dolor más intenso de lo normal, que también puede llegar a pasar que tengas migraña, estés acostumbrado y a lo mejor un día te duele más de lo que Tienes estás un- acostumbrado. sí, en Entonces ese es caso. incapacitante. Así es, en esos casos, mejor acudir a urgencias. Otra pregunta que también la vi, ¿por qué me siento cansado todo el tiempo? Hijos, Más ambigua. más ambigua. Pero al menos de lo que yo tal vez pudiera decir, de lo más común es el patrón de sueño. Estamos acostumbrados, o el humano en la actualidad vive en la velocidad del disque primer mundo, ¿verdad? Pero Las jornadas laborales las en jor- México son son muy largas. asquerosas. Entonces, al no cumplir con un ciclo de sueño adecuado, que mínimo deberíamos poder completar de 6 a 8 horas mínimo. Este sería algo que pudieras tener. Y aparte tener un sueño reparado, porque recordemos que, por ejemplo, los veranos aquí en Nuevo León son terribles. No todos tienen acceso a dormir con aire acondicionado. O sea, al momento de no descansar bien, eso te puede generar que estés cansado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues tu cuerpo no se recupera de forma adecuada. Súmale a eso que te haces 2 horas de regreso de tu casa en camión y luego llegas, todavía tienes que hacerte de cenar, o pues llegas y tienes algún problema familiar, pues Y otra causa importante que también la minimizamos mucho, pero es el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. El sedentarismo genera dolores articulares, al igual que la obesidad. La obesidad es un proceso inflamatorio sistémico, no nada más en la panza. No Inflama normalizar articulaciones, la así es, obesidad, sí, inflama, claro. inflama músculos y eso generalmente genera fatiga. Entre más sedentarismo tenga tu cuerpo, es más común que haya dolores articulares. Entonces, muchas veces el cansancio viene derivado falta de sueño, sedentarismo y obesidad. Que aquí en México esos 3 factores yo Son creo muy que comunes. todos lo Son tenemos malos generalizando. hábitos, vaya, malos hábitos Sí. higiénicos, Higiene del alimenticios. sueño. Ajá, higiene del sueño. Y aparte también ese cansancio crónico puede ser un aviso de forma silenciosa de las principales 2 enfermedades del país. Y bueno, creo que la tendencia va a ser que sea del mundo, que son la hipertensión y la diabetes. Aparte estamos rodeados de bebidas sobreestimulantes y alimentos que puedan estar generando este tipo de patrones, o sea, alimentos más procesados, realmente todo el tiempo están consumiendo bebidas que traigan o mucha dosis de cafeína o están muchas agregadas a Azúcar. diferentes horarios que ya realmente no se necesitan. Entonces, es una mezcla de varios factores, es muy inespecífico. Si ese es tu caso, acude a consultar, pero casi siempre, al menos si estás joven, porque sí me toca muchos pacientes de 30, 40 años que llegan por ese motivo de consulta a medicina familiar, es por el sedentarismo y el sobrepeso. Muchas veces atendiendo eso, el problema se soluciona. Obviamente si le preguntas a tu abuelita, lo primero que te va a decir es que, Hicieron un amarre. bueno, yo iba a decir que tenías Necesitas una anemia, limpia. que tenías anemia, pero bueno, también pues, creo que mi abuelita Lo de los amarres, eso fue muy personal. Echaron un embrujo. era una visionaria mi abuelita, porque ella me decía que estaba anemia. Ok, otra pregunta. Esto también, bueno, no, es que también está mucha gente joven. ¿Qué significa cuando me truena la rodilla? Hijos, Pues hay desgaste articular. Es una cosa, puede haber muchas situaciones que pueden causar ese dolor o ese tronido en la rodilla. La primera, como dice César, es el desgaste. El desgaste hace que el hueso se roce con el hueso y al momento de la flexión, como subir una escalera, pueda molestar. Pero también la hipotrofia muscular lo puede causar. O sea, si tenemos músculos débiles en la rodilla o allá en la pierna, muslo, eso generalmente puede hacer que haya una inestabilidad articular. ¿Sobrepeso? Sí, o sea, es una mezcla ¿Sí? entre sobrepeso, otra vez sedentarismo y en caso de desgaste también. Si
tú me dices, tengo 30 años, pero tengo 10 años pesando 130 kilos, es inevitable que vaya a haber un desgaste. Pero es ya como que... tú, o sea, tú vas a tu consulta, te refieren de que, ay, trae dolor, vengo por dolor en las rodillas, y si tú les dices de que, oye, pues tienes que bajar de peso, ¿cómo lo tomarían? No, por ejemplo, cuando Porque ese es el tratamiento a veces. No, de hecho ese es el tratamiento, no a veces, ese es el tratamiento. Si yo mando a un paciente a traumatología por desgaste de rodillas, lo primero que me va a decir es que no puede tener un IMC arriba de 30, que es el índice de masa corporal, y te lo regresan. Entonces siempre el primer tratamiento es bajar de peso, y a veces bajando de peso se quita todo el problema. Sí. Pero al menos yo lo que siempre hago es, yo sí les pido la radiografía. No porque sea necesaria, sino porque la gente es lo que quiere. Muchas veces no se quedan tranquilos hasta ver la radiografía. Generalmente decirles bajar de peso lo ven como si no fuera un tratamiento. Como una real. agresión, Sí, pudiera sí. ser. No necesariamente, sí, se ha pasado, Sí, pero no sí. necesariamente una agresión. Pero Sino no como- lo ven como un tratamiento. O sea, ellos esperan que les des una pastilla Ajá. que les quite la molestia. La molestia. Entonces Oye, yo que- pido la radiografía para decir, ¿sabes qué? Mira, si tienes desgaste, y le explico, tu índice de masa corporal es de 36, o sea, no te pueden enviar en traumatología. Si no bajamos de peso, este dolor no va a mejorar, y al contrario, va a ir empeorando, sobre todo si son jóvenes. Claro, sí, o sea, es parte del ¿Y eso? tratamiento. Normalizamos muchas veces el sobrepeso. Es que la y tiene gente que ya ver con todo eso. el sobrepeso y la obesidad, al voltear en la calle y ver que de 10 personas que tú observas en la calle, 8 tienen sobrepeso o tienen obesidad, pues ya lo normalizas. Entonces no lo ves como un síntoma o como algo malo. Por ejemplo, Claro. con los bebés o con los niños me pasa mucho que los traen a consultar porque los vieron muy flacos. Y Vitaminas, Gui, vitaminas. y nunca me ha tocado que alguien diga que vengo a traer a mi niño porque trae sobrepeso. A ver, Inger, no le Vengo gusta este porque está muy comentario. flaco. Y muchas veces están en su peso normal. Sí, sí, sí. Solo que lo ven muy flaco. Y fíjate, Entonces algo- aquí se ve, estamos al contrario, Sí, sí. sabemos peor estar delgado que estar Exactamente. con Pues es que obesidad. es la cultura esa, o sea, de normalizar los procesos de sobrepeso. Y en cambio ves un niño delgado y lo quieren como que llegar a la normalización de lo visual, o sea, del sobrepeso. Y dice que algo curioso en este ¿Qué pasa? aspecto, Cuando te llevándolo... gires, o no, ¿Qué o- quieres? es que si te giras, Aquí, ¿quieres Sí. que mejor hable aquí? sí, Ok. y si te vas a girar está bien, pero... O sea, hago esto mejor. sí, Ok. porque si no se pierde algo el sonido. Ok, perfecto. Ya, continúa, David. Y aparte, algo curioso, algo ahí para agregar ya en un ambiente clínico más hospitalario, es que uno de los factores para los pacientes que yo veo en terapia intensiva es la condición de su cuádriceps. O sea, el fortalecimiento o la masa muscular en el cuádriceps es un factor pronóstico positivo, el que esté adecuado para soportar enfermedades críticas o que tengas un Diles menor cuál es el tiempo cuádriceps. de estancia. El cuádriceps es todo el compartimento anterior aquí de tu muslo. O sea, todas esas partes de sus músculos es la parte que corresponde al cuádriceps femoral. Y el tener una buena masa muscular en esa área representa un factor de buen pronóstico para que pudiera llegar a sobrevivir o a tolerar una enfermedad grave. Entonces de ahí reside la importancia del poder hacer ejercicio y el evitar el sobrepeso y la obesidad. Es lo vinculado con la sarcopenia. Sí, sí, sí. Y en la adultez eso también es importante porque nos dicta que esa persona va a ser dependiente en su tercera edad. Generalmente personas que no hacen ejercicio o tienen músculos débiles son más propensos a usar bastones o necesitar de un tercero para hacer sus cosas. Entonces, si andas por los 50 años, empieza a ir al gimnasio. Si haz peso, la cosa es hacer músculo. Entre más músculo tengas, más dependiente vas a ser en tu tercera edad. Entre menos músculo tengas, menos dependiente vas a ser de alguien tercero. Ujú, Pero exactamente. lo importante aquí es lo que se refiere, o sea, de que lo importante no es entrenar para verte fuerte. Yo creo que es entrenar para tener más masa muscular, saludable obviamente, y estar más fuerte para los futuros años de tu vida. Efectivamente. Ok, vamos a ver. Pregunta. Uy. Uy, güey. El set está a punto de caerse, pero Pregunta. ya se solucionó. ¿Qué vitaminas me recomiendan para subir las defensas? Nada. Centrum, güey. No me está pagando. Si no haya vitaminosis, Bayer nada. no me está pagando por esta recomendación. come frutas Como y frutas. vegetales, ahí vas a encontrar todas las vitaminas. Sí, eso es un mito. Las defensas no se suben con vitaminas, ni dan hambre, ni quitan el cansancio. Las vitaminas son cuando hay deficiencias o en ciertas patologías específicas cuando hay una mala absorción del tracto intestinal. De lo contrario, así como las tomes, las orinas y las haces popó. Entonces,
Es que las puedes encontrar en los alimentos, pero lo más importante yo creo, si encuentran una deficiencia es lo que se va a tratar, para eso fueron creadas las vitaminas en suplementos, pero pues no se ocupa más que si estás llevando una dieta adecuada y saludable, ahí vas a tener todos los requerimientos. Así es. Igual, vitamina C no sirve para los resfriados, está completamente documentado que la vitamina C no previene nada, es mito de muchos años. Que bueno, es algo de una farmacéutica, pero no. Sí. Yo aquí voy a meter mi cuchara porque no sí del todo en terapia. No del todo están alejados de la realidad que pudieran llegar a funcionar, pero son en ambientes muy específicos, como en los pacientes quemados, nos puede llegar a servir la vitamina C. Y aún en estos estudios es un poquito controversial. Tiene un sustento científico importante, así como algunos microelementos, ¿sí? Que son como el zinc. El zinc está totalmente relacionado con el desarrollo o la estimulación del sistema inmune, pero como lo manejamos en área médica, a través de la dieta. Se complementan esos a través de la dieta. O sea, aún y que sirven, se sigue llevando el principio de que lo mejor es dieta enteral, enriquecida con estos nutrientes. Como también en la actualidad, también en la medicina, estamos optando mucho por tratar de utilizar los derivados del aceite de pescado, los omegas y todo. Entonces, sí son una herramienta importante, pero en situaciones críticas y muy específicas. Y a pesar de eso, su evidencia pudiera ser para algunos cuestionable, pero nos ha funcionado. Entonces, como ya mencionamos, casos específicos. Si es nada más porque te sientes cansado, no te sirve de nada, entonces no te las tomes. Buscar la causa. Buscar la causa. Si Centrum nos quiere patrocinar, podríamos cambiar de opinión, estamos abiertos. Sí, vitaminas. Quisiera aparecer aquí patrocinándonos, podemos decir todo lo contrario. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo sé si tengo la presión alta? Checando. Pues tomándotela, ¿no? Para empezar. Sí, pues puede estar asintomático. Sí, la presión alta, como dato, se considera una enfermedad silenciosa, al igual que la diabetes, no da síntomas. La única forma que tienes para saber si tienes la presión alta es checártela, nada más. ¿Que puede haber síntomas? Sí, pero generalmente pasa después de unos años de tener una presión alta descontrolada. De inicio nunca vas a tener ninguna molestia. O suelen ser muy inespecíficos. Sí, son muy inespecíficos, entonces ninguno. Que tu papá, tu mamá haya tenido diabetes, hipertensión, ¿significa que tú vas a tener? No. Ya está completamente documentado que la genética no importa. Todos, por ser mexicanos, somos propensos a la diabetes y la hipertensión. Lo único que va a hacer que seas diabético o hipertenso son los hábitos que tú tienes. Entonces, chécate la presión. ¿A partir de cuándo tienes que checar la presión? Variable. En unas guías dice que a partir de los 20 años hay que estársela checando, pero en realidad, cuando sea posible. Igual del azúcar, a partir de los 20 años, estudios de laboratorio anuales. ¿Qué haríamos si nuestro médico familiar preventivo, Guillermo? Es que nosotros somos más, pues, hospitalarios, terapéuticos, pero lo más importante es la prevención, ¿no? Preventivos. Es la prevención, Entonces, si ven que estamos medio tontos en ese tipo de respuestas, es porque aquí tenemos al experto. Pero es lo más importante, yo creo, que el enfoque de la salud en México es más a lo terapéutico cuando debería ser más a lo preventivo. Eso es real. Si la medicina aquí se enfocara en la prevención, una persona se ahorraría no solo dinero, también años de vida. Tener diabetes es muy costoso. Al año, no solo como institución se pierde mucho dinero, también como persona. Las complicaciones por diabetes son las principales causas de invalidez laboral aquí en México. Principalmente la retinopatía diabética, o sea, empiezas a perder la visión. Y todo esto viene de un descontrol y muchas veces esta diabetes se pudo haber prevenido desde hace tiempo. Que sí, alguien me puede decir, sí, pero es que yo trabajo turnos de 14 horas y nada más me puedo desayunar una coca con un pan dulce, ok. Una torta de tamal. Pero siempre se tienen que buscar alternativas, porque si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Es la cultura de prevención, que no está nada enfocada aquí en las cuestiones de salud a nivel México. O sea, es más de que trátate la diabetes, pero no es de que prevén la diabetes. Y a esto va la siguiente pregunta, de hecho. ¿Puedo dejar el medicamento de azúcar o de presión alta si ya estoy bien? Híjole. Sí. Sí. La diabetes y la hipertensión no se curan. Eso lo vas a cargar toda tu vida. Pero puedes llegar a un momento que se llama remisión. La remisión de la enfermedad quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien y a pesar de los medicamentos, con los cambios que hiciste tanto de salud, de dieta y ejercicio, tu cuerpo ya está compensando. Podemos dar la oportunidad de quitar el medicamento y hay pacientes, sobre todo jóvenes, que pueden estar sin medicamento y les va muy bien y están como si nada. Siempre tienen la diabetes.
pero pueden estar sin el medicamento. Desgraciadamente, yo donde trabajo, en remisión creo que nada más tengo un paciente de los 700. 100, 200, 300 que veo en una semana. Entonces, ¿está difícil llegar? Sí, pero es lo que yo siempre digo. Estar enfermo está difícil, Sí. pero estar sano también. La cosa es con cuál quieres batallar. Entonces ahí es aplicarte y es decisión propia. Nosotros te podemos decir lo mejor que puedes comer, lo mejor que puedes hacer de ejercicio, pero a la mera hora el que lo tiene que hacer eres tú. Una parte del tratamiento de la diabetes y la hipertensión es el medicamento, pero otra parte importante es la dieta y el ejercicio. Si no tenemos los tres, difícilmente vamos a llegar a la remisión. Entonces, en resumen, sí podemos llegar a quitarte el medicamento, pero es con mucha disciplina y no se hacen 6 meses, nos puede tomar 2, 3 años. Muy Entonces, bien. sí se puede. Sí, en pacientes también más enfermos hay algo que se llama respuesta metabólica al trauma. Y a veces cuando tú le das información a los familiares, dices, ¿sabes qué, señora? Pues le estamos poniendo insulina porque subió la glucosa, le estamos dando antihipertensivos y los familiares pues se asustan de que no, pues si él no era diabético, él no era hipertenso. Y pues dentro de esta situación que se llama así la respuesta metabólica al trauma, se manifiesta a veces con niveles elevados de glucosa por la respuesta de inflamación que hay en el cuerpo, puede subir también la presión arterial. Y si logramos controlar a estos pacientes, curarlos por decirlo de alguna forma, suelen regresar a sus niveles de glucosa y de presión arterial, pues que previamente a estar con esa enfermedad de gravedad, pues que estaban, ¿verdad? Entonces, pues también en el ámbito hospitalario, en ese tipo de pacientes, también suele pasar algo similar. Ocupan grandes cantidades de insulina, antihipertensivos, y después, conforme su enfermedad va evolucionando hacia bien, pues se los podemos ir quitando. Muchos de estos, la gran mayoría, sí después ya quedan dependientes, porque ya el diagnóstico, lo más seguro es que ya lo tenían, simplemente pues no lo sabían, ¿no? Que es otra de las cosas que, no, a mí me detectaron diabetes hasta que tenía 40, no, ya lo tenías. Pero debuté con 400, ¿no? Sí. No, ya tenías Con unos... 400 y con retinopatía diabética. Sí. No, ya tenías unos 8 o 9 años diabético, pero no lo sabías. El problema es ese, o sea, volvemos a lo mismo, El es chequeo. la prevención, Sí. o sea, si tú nunca te has dado un chequeo, pues obviamente vas a debutar con niveles y alguna complicación. Por ejemplo, si estás viendo esto, déjanos en los comentarios cuándo fue la última vez que te hiciste laboratorios completos. Un check-up. Un check-out. Una pregunta más dirigida a urgencias. Vamos a ver. Dolores abdominales. ¿Cuándo sé si mi dolor abdominal es de urgencia, como una apendicitis? Pues Leo, La el dolor, evolución. propiamente la característica del dolor es lo que más te va a dictar. Obviamente, al ser todo síntoma es subjetivo, porque como dicen los maestros, el paciente no lee el libro, que es como algo que tenemos ahí en medicina. Y el dolor no lo podemos medir. Entonces, si Exactamente. alguien llega diciéndote que tiene el peor dolor de su vida, tenemos que creerlo. A lo mejor nunca le había dolido nada y no es algo significativo, pero debes de pues tomar en cuenta esa parte. La intensidad de que te refieran el dolor, acompañado de la exploración física, es lo que va a dictar. Pero algo que propiamente a alguien que esté en su casa, que el dolor le diga que es algo de severidad, yo creo que es la intensidad con la que la sientas Y los acompañantes. o lo incapacitante que pueda llegar a ser con los síntomas. Otra de las preguntas que encontré estaba más relacionada al caso del maestro que metieron a la cárcel por lo del niño que falleció. No sé si lo vieron. Un niño tuvo un traumatismo TCE, craneoencefálico. Lo llevaron al hospital. Bueno, el maestro fue el que avisó, lo llevaron al hospital, lo dieron de alta, pero había tenido síntomas de gravedad. Entonces, aquí lo que preguntan es, ¿qué hacer? O qué ves, bueno, sí, ¿qué hacer si alguien se golpeó la cabeza y vomita? Eso En es el más de momento, urgencias. o sea, Sí. O sea, vamos a suponer ese caso, que fue lo que pasó. El niño se cayó, se golpeó la cabeza y no me acuerdo si se desmayó, vomitó, los dos. tal no me vez acuerdo. presentó alteración neurológica Sí, en el momento y posteriormente presentó el vómito. Vaya. Bueno, en esos casos, ¿qué hacer? Realmente siempre es acudir a urgencias. Yo pienso que si ya traes algún acompañante aparte del traumatismo, como es pérdida del estado de conciencia, ya sea breve o más prolongado, acompañado de vómitos o convulsiones, siempre totalmente es ir a urgencias. Sí, porque, por ejemplo, inclusive hay recomendaciones de asociaciones internacionales americanas y algunas otras europeas que te dan ciertas características que amerita no solo, obviamente ya dan por hecho que el paciente ya está en el hospital. Entonces, al dar por hecho que está en el hospital, pues tú como persona común, pues deberías llevar a tu paciente que lo presente, que son que pierda el conocimiento después del golpe, que vomite después del golpe,
que no se acuerde después de que se haya pegado, que tenga alguna deformidad en el área en el cual se golpeó, o que esa persona, pues desafortunadamente pudiera estar bajo los efectos de alguna sustancia nociva y se haya golpeado, eso automáticamente te indica que tienes que realizarle una tomografía de cráneo. ¿Y dónde se puede realizar una tomografía de cráneo? Pues en el hospital. Entonces, de forma sencilla, trasladando esa información para los residentes, pero muchos R1 de urgencias estén viendo este video, ya les di ahí unas perlas. Eso es de pregunta de pase de visita. Pero teniendo en cuenta estas cinco puntos, de forma sencilla podrías identificar quién pudiera tener algo grave y que requiere una valoración más allá. Esta también es de urgencias. Igual si persisten los síntomas, o sea, porque hay muchas veces que se les disminuye, pero sigue todavía presentando, aunque sea algo leve, ya sea una visión borrosa, no, descártale algo más. Otra pregunta también de urgencias. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar al hospital si alguien se está infartando? Pues, Primero, es ambiguo, pero primero mejor díganles cómo sospechar que alguien se está infartando. Bueno, nos basamos en lo que dice la AHA, American Heart Association, o sea, la Asociación Americana del Corazón, que básicamente es un paciente que refiere dolor torácico, a veces un 10 de 10, acompañado de sensación que le falta el aire, el dolor se le moviliza el brazo izquierdo, siente hormigueos. La diaforesis, sí. La diaforesis. Ahí hay motivos de que hay que ver cuál es lo que lo está causando. Al momento ahí hay que hablar directamente al sistema médico de urgencias o a alguna ambulancia para movilizar el traslado. Entonces, síntomas son esos: dolor de pecho, falta de aire, sudoración, de atormecimiento del brazo, que se pasa a la espalda o a la mandíbula. Dentro de mi experiencia, el paciente suele referir como que le estaban poniendo una bota o que le estaban pisando el pecho. Dolor opresivo. Y entonces, así es como lo... y esa es la pregunta. Si yo detecto eso en mi casa, ¿cuánto tiempo tengo para llegar a un hospital? Está bien ambiguo, ya sé. Está ambiguo porque también a qué tipo de hospital vas a llegar. Y también depende qué lado del corazón o cara se esté afectando. O sea, no es lo mismo una infarto inferior que uno completo. Sí. Así es, mi doc. Pero sí, muy ambiguo. Son términos ya más técnicos. ¿Por qué? Porque el tratamiento ideal es una angioplastía percutánea, que es lo que conocen la gente como un cateterismo, ¿no? Un cateterismo, que el cateterismo no solamente puede ser terapéutico, sino también meramente diagnóstico. Te hacen un piquetito ya sea aquí en el brazo, en una arteria o en la ingle, sube el cardiólogo, pinta ahí con contraste y ve qué vaso está obstruido. Regularmente la tendencia era en la antigüedad reparar solamente lo que llaman el vaso culpable. Pero para que se pueda realizar ese procedimiento, pues debe ser un hospital que cuente con sala de hemodinamia. Aquí en Monterrey, pues obviamente los privados la mayoría lo tienen, pero el sector público solamente, pues el hospital como tal de cardiología es el que tendría esa posibilidad. Entonces, la gente lo que hace es acudir al hospital que tiene más cerca. Y se activa lo que es llamado el código infarto. Que hay otras posibilidades de tratamiento, que es un medicamento, que es un trombolítico, que lo que va a hacer es tratar de destruir, destapar ese trombo, ese coagulito que está obstruyendo la circulación en tu corazón, pero no siempre es efectivo. En lo que llega a hemodinamia. En resumen, la mejor respuesta es: si tú sospechas que alguien se está infartando, vete al hospital, independientemente del tiempo. Es que son los protocolos, o sea, del código infarto: puerta aguja y puerta oreja. Entonces, no hay tiempo como tal porque es muy variable. Vete al hospital. Sí los hay, pero básicamente hablo del tiempo para llegar al hospital. El tiempo, o sea, sí hay para poderlo meter como tal, pero es como más técnico, eso es más de conocimiento del médico. Sí, o sea, pero si tú tienes la general. posibilidad o tienes la información donde hay un hospital que cuente con sala de hemodinamia, si puedes llegar dentro de los primeros 60 minutos, que es lo ideal, y no menos, o sea, menos de 90 para poder utilizar ahí el trombolítico y todo eso, pues es lo ideal, ¿verdad? Digo, ya es más técnico porque hablan de la primera hora, 90 minutos, 120 minutos, todo va a depender también, esos tiempos ya son más uso del doctor cuando recibe al paciente, identifica que es un infarto. Cuando se le hace el electro, cuando se le hace el fibrinolítico, sí, eso ya es más responsabilidad. Se tu responsabilidad a lo mejor como paciente es inmediatamente acudir consultarlo al a un más experto, cercano. lo dice, o sea, llamar a un servicio médico de urgencia, recibir la sintomatología. A veces lo que recomendaba la AHA era dar aspirina.
también masticables. Y ahora, Ajá. dentro de las novedades, o no tan novedades que habla el curso, es que inmediatamente el servicio de emergencias pues puede administrar lo más rápido que se puede el antiagregante, que es esta famosa aspirina. Ok. Ay, bueno, otro también de urgencias, más orientado a pediatría, y a veces esto puede ser algo polémico, pero es peligroso las convulsiones por fiebre. Sí. Pues, sí, ¿no? Sí, ¿no? Siempre que un paciente llegue a convulsionar por fiebre, en el caso de un niño, pues es un dato de alarma, pero no deja de ser un síntoma. Un síntoma. En los niños la plasticidad cerebral como tal es diferente a la de un adulto. Entonces, en ellos suele ser solamente una manifestación de que, oye, Sí. ¿qué onda? Estoy mal y nadie me está haciendo... En resumen, nadie el está haciendo cuerpo caso. tiene la capacidad para regular su temperatura. Lo que pasa en el niño antes de los 5 años es que todavía no sabe regular esa temperatura. Cuando la temperatura está muy alta, por ejemplo, arriba de los 39, digamos que hace un cortocircuito. Ajá. El niño puede generar una convulsión febril, que es como la conocemos. Esta convulsión siempre va a durar menos de un minuto, ¿no? Así Y es. menos, a veces van a ser segundos. Esa convulsión por fiebre, la convulsión no es el problema, es tratar la fiebre. La convulsión como tal suele ser benigna, o sea que no deja una secuela, no es peligrosa, no es mortal. Entonces, ¿sí hay que preocuparse? Claro que sí, hay que ir al hospital. Siempre un niño que tenga una convulsión febril tiene que ir como quiera con el pediatra para valoración, pero generalmente después de los 5 años desaparece. Diferente a un estatus epiléptico. Esa es otra cosa. Si el niño presenta muchas convulsiones o las convulsiones duran más de un minuto, ahí sí es otra cosa. Y son repetidas. Sí, pero Ya con alteración neurológica no mejora, son repetidas, hay que ir a urgencias, básicamente. Aunque sea febril, si se está repitiendo y repitiendo, lo mejor sí, sería ir. totalmente. Ujú. Si es una convulsión febril, un episodio porque traía fiebre, yo les diría no se asusten. Vaya, tómenlo con calma, sí hay que ir al hospital, pero lo importante es controlar la fiebre, porque sí me ha tocado que dicen convulsionó en casa y el hospital les queda 40 minutos y se van así como van. Y pues en casa podemos empezar a quitarle la ropa, ponerle paños con agua fría o darles paracetamol para que vaya bajando la fiebre y que no vuelva a convulsionar en el camino. Porque algo que pasa aquí en México, no sé por qué, es que cuando tienen fiebre los cubren. O sea, a mí me ha tocado que llegan con 4 o 5 sábanas encima y una colcha y eso genera más calor y aumenta la posibilidad de De que generar otro vuelva a episodio convulsionar. convulsivo. Ajá. Sí, porque regularmente cuando ya el niño está un poco, inclusive, pues yo también lo veo en adultos, la sensación o una fiebre considerable suele dar, al contrario, sensación de frío en el paciente y empiezan a temblar. Entonces, por eso yo siempre lo he asociado mucho a que están cubiertos porque pues el niño puede manifestar o decir que tiene mucho frío. Obviamente, siempre que hay una crisis convulsiva, hay ciertos criterios también para tomar un estudio de imagen. Entonces, pues sí va a llevar, o sea, va a meritar que indagues un poquito más como médico, pero puedes tener la tranquilidad que pudiera ser nada más un síntoma agregado. Exacto, que desaparecerá en unos años. Sí, se hace su TAC y se estudia y todo, y le van a decir no tiene nada, fue una convulsión febril, pero lo que yo siempre les digo es no se asusten. Porque también me pasó una vez en la clínica de Santa Catarina que una señora tuvo un niño, tenía creo que ya 3 años, pero el niño ya se conocía con convulsiones febriles. O sea, cada vez que le daba fiebre convulsionaba. Y volvemos a lo mismo, si ya es conocido y es un episodio, no hay por qué preocuparse. La cosa es que este niño convulsionó y salieron a las 4 de la mañana, el esposo estaba trabajando. Entonces se salieron caminando, o sea, a pata, porque no había de otra. Y en el camino a la señora la asaltaron y la golpearon. ¿Por qué? Pues porque a las 4 de la mañana. la delincuencia en México. Entonces yo lo que les podría decir es, siempre hagan algo en casa y si es más peligroso salir, tómenlo con calma, no se precipiten, ni más si ya saben que el niño puede llegar a convulsionar por fiebre. No va a ser peligroso, ni les va a dejar secuela, ni les va a dar autismo, que es lo que últimamente se maneja. No pasa nada, es una convulsión benigna. Claro que asusta, claro que preocupa, pero siempre primero está la seguridad. Bueno, esto ya lo habíamos hecho en un short, pero también pregunta la gente, ¿cómo puedo saber si alguien está teniendo una embolia? Aquí, como ejemplo, hay algo que se llama parálisis de ver. Una parálisis es que la cara, la mitad se te adormece, no puedes levantar la comisura bucal, se te cae el párpado, no puedes levantar las cejas. Y hay gente que a veces llega a urgencias pensando que eso es una embolia. ¿Cómo les haría a la gente la distinción entre embolia y una parálisis? No puede movilizar los brazos.
Hay parálisis de lo que son las extremidades también. En la embolia. Así es. O sea, en la parálisis de Bell habla básicamente nada más parálisis en la cara. Facial, o sea, es una parálisis facial. Y en la otra ya es algo más en las extremidades también relacionado. O sea, es desviación de la comisura bucal, parálisis facial unilateral y también hay una disminución de la fuerza o incluso parálisis de las extremidades. Sí, ya la embolia, como a mí no me gusta mucho, pero es el término como popular. Coloquial. Es más sintomática, ¿no? Inclusive, hay un acrónimo o mnemotecnia, como le quieran llamar, que ya vayan a ver el short aquí de mi compañero, el doctor César, donde se pueden informar al respecto a eso. Pero la disartria... Sigue hablando, voy a ponerle pila a la cámara. Que la disartria es otro de los pilares del diagnóstico, ¿no? Entonces se combina una dificultad para hablar, dificultad para moverse y pues esta desviación o cambio o alteración en la vista, pues es un dato de alarma y probablemente sea una embolia. Así es, pero también, o sea, yo creo que el área afectada también puede dar, o sea, diferentes sintomatología, o sea, si la embolia está localizada en cierto punto del cerebro, también puede dar otros patrones, pero lo general sería eso, o sea, una parálisis facial, desviación de la comisura bucal, la disartria, que no puede hablar, y parálisis o disminución de la fuerza en las extremidades. Cuando pues la parálisis pues sí es como más en un solo sitio, ¿no? O sea, es un solo sitio, es una afectación más simple y el paciente te va a llegar explicando qué le pasó, ¿verdad? Si ya del momento que requiere asistencia de un tercero la persona, pues ahí ya te das cuenta que son síntomas más severos. Ahora, también puede dar la situación en que pudiera ser un evento transitorio. Ah, claro. O sea, que haya sido en la duración menos de una hora. Estamos hablando ahí que también hay que verlo con otro tipo de relación. Puede ser que también el paciente esté presentando o tenga una arritmia cardíaca y eso también esté desencadenando un predisponente a presentar una embolia como tal. Entonces también hay que buscar de dónde está el riesgo de padecer esa situación. Sí, porque al igual, aunque sean los síntomas ahí, digamos que muchas veces de que no, es que resolví, así me ha pasado. No, resolvieron en el camino, ¿no? Que nos tardamos 40 minutos en llegar al hospital y pues ya llegó y ya se sentía mejor. Independientemente de eso, pues requiere el protocolo de estudio, ¿no? O sea, sí, porque es un evento transitorio, pero resulta que ya que le sacas escales y todo, el paciente presenta una fibrilación auricular. Entonces, tu predisponente ahí puede estar. Sí, trae obstrucción carotídea en el eco. Así entonces, pues, ya que tiene síntomas similares, no debes, aunque llegue asintomático, esto ya va más enfocado al manejo médico, pues, o al público médico, pues hay que hacer el abordaje completo. Hacerle su tomografía, hacerle sus estudios de extensión y que se interne. ¿Cuánto? Pues, al menos de 12 a 24 horas. La recomendación más sencilla ahí del brain, pues es que serían 24 horas, ¿no? Ante síntomas leves, ¿no? Hace rato estaba viendo un short de eso, de que una mamá estaba haciendo una recomendación en un programa de una como influencer diciendo eso, o sea, de que bueno, creo que acabó en desenlace fallecimiento del niño. Pues eso es lo que estamos haciendo. Del uso que usaron fentanilo. Sí. Que, o pero sea, obviamente. Como algo malo, güey. O sea, así es, o sea, en un área de urgencia se puede usar. Igual con anestesiología se usa ese tipo de medicamentos de forma controlada e intrahospitalaria. No es lo mismo la droga que se usa afuera. O sea, el fentanilo es un anestésico que tiene otros usos. Mal uso. O sea, mal uso. Externo, no externo. Sí. Tal vez de una especie de recreación con un alto índice de riesgos nocivos para la salud. Pero a mí lo que más me molesta, para lo que más me emputa es que yo soy un fiel defensor de que todos podemos hablar de lo que queramos. Yo soy un fiel defensor del fentanilo. No, tú también, porque de hecho, gracias a la cuestión de que se está popularizando o malinformando, se ha hecho una restricción en cuanto a su uso. Yo soy de las áreas que más sufre de esta restricción. Ya no me están autorizando tanto el uso de fentanil porque se está dejando previamente para quirófano para evitar que se lo roben, que etc. Pero digo, yo soy un defensor de que cualquier persona puede hablar de lo que guste, pero cuando la desinformación puede generar una repercusión grave, pues hay que tener una poquita conciencia de la responsabilidad que es hablar o sea, sin saber y cuando sabes que tienes una exposición internacional, porque
digo, nosotros somos bien locales, inclusive nada más nos ven nuestros primos, amigos. Y ni ellos. Y a veces ni ellos nomás lo dejan reproduciendo, pero el hablar a esa escala con ese número de seguidores es extremadamente Sí, peligroso. porque estoy de acuerdo que es un tema que desconoces, todos desconocemos cosas. O sea, si aquí nos empieza a hablar de ingeniería, nadie va a saber nada. Ni papa. Pero si ya vas a hablar de un tema, por lo menos documentarte, vaya. O en la última O opción. editar, o sea, Sí. o sea, no sacas, no era un en vivo, güey. O Ajá. sea, tú lo sacas, pues edítalo. Sí, de que ya lo dije, bueno, ya lo leí, lo corto, oigan, ¿saben qué? Háblale a un doctor, de que un Esto. doctor, oye, güey, no seas malo, ve mi video antes de que salga y dame tu Consultarlo tu con, opinión. con un experto, Y si la vaya, estoy, que dé y si su la estoy información. cagando, güey, pues dime, güey. Y aunque ni siquiera sea anestesiólogo, créeme que cualquier médico le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto córtalo porque la estás cagando. Y, por ejemplo, aquí en estas preguntas hay varias de pediatría y ginecología, que no es que no sepamos, pero considero que hay personas, ginecólogos, pediatras, que lo pueden hacer de una manera más valiosa. Exacto. Entonces, no es nuestra área, o sea, no nos vamos a meter en algo que Entonces, no dominemos. No dominamos, exactamente, en los Del que no todo. somos expertos. Ujú. Entonces, vamos a omitir esas preguntas. Muy bien. Y pues, ¿Ya? ya, o sea, Todos, les digo, de pues, preguntas no eran tantas. ¿Eran tantas? Si durante este video, si es que lo vieron y se les ocurre alguna pregunta, tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios, la estaremos contestando en los próximos videos. Pues bueno, esperemos que se haga más habitual esta sección y poder resolver dudas al público en general, ¿no? Que muchas veces hay muchas inquietudes y digo, yo creo que puede generar un lazo entre la población y el médico nuevamente, que nos unamos como hermanos otra vez. Porque pues, actualmente se ha puesto como una figura de persecución a lo que antes eran figuras de autoridad, ¿no? Como pues el típico el sacerdote, el maestro y el médico, pues ahorita se está generando ahí una como bruma de presión social por la desinformación, volvemos a lo mismo. Entonces Sí. esto puede ser un enlace entre Pero la creo gente. que eso es nosotros. algo famoso o sea, ya por las redes. Lo que vende, es lo que Antes vende. se respetaban a los maestros, Ajá, ahora ya ya no. no. Como dices, sacerdotes tampoco, médicos ni se diga. Entonces yo creo que ya es algo de... Que Toda la vende. gente tiene voz. Sí, que vende, y ¿no? hay gente que puede ser extremista, puede hacer comentarios y nunca va a faltar alguien que se pueda convencer. Así de que, no, pues sí, tiene razón, como los de la tierra plana. Sí, sí, sí. De cosas así. Entonces, aquí se busca dar información. Si algo no les gusta, nunca es con el afán de ofender, de decir algo que no es correcto. Y tampoco estamos... y tampoco vamos a estar diciendo cosas nada más porque sean políticamente correctas. O sea, si es algo de salud, lo vamos a hablar como tal. Perdón. Y Pues, bueno. entonces sería todo en este episodio. Nos vemos hasta la siguiente. Si tienen también ideas de shorts, cosas, preguntas un poquito más cortas que quieren saber, también lo pueden dejar en los comentarios para hacerlos más adelante. Muy bien. Entonces, esta fue la sección de preguntas con Gui. No, seguimos sin nombre, pero... Sí. Para el próximo capítulo les aseguramos que vamos a tener. Es más, hoy no nos vamos hasta que tengamos... Hasta que tengamos. Ok, ok. Entonces nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Suscríbanse, dejamos nuestras redes sociales y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye.